Bien, la revolución industrial fue un proceso de cambio de mediados del siglo XVIII en la Gran Bretaña que usó nuevas técnicas y fuentes de energía y formas de organización del trabajo para poder incrementar la producción, provocar el surgimiento de nuevos grupos sociales y la transformación de espacios y expansión del mercado. Antecedentes de la revolución industrial. Las grandes transformaciones demográficas principalmente generaron un crecimiento rápido de la población. Entre 1750, Europa tenía entre 120 y 140 millones de habitantes. En 1850 llegaba a 269 millones. La mortalidad, es decir, las muertes, empezaron a reducirse por la mayor disponibilidad de recursos y los avances técnicos y médicos. También se amplió el comercio interior y se empezó a estimular el aumento de la producción. Esto permitió abaratar los costos de la mano de obra. Se generaron grandes transformaciones agrícolas, se mejoraron las técnicas agrícolas en el siglo XIX, se introdujeron máquinas y abonos químicos. Todo esto hizo que la producción aumentara. Hubo grandes cambios en la ganadería, incremento del número de ganado, hubo cambios en las estructuras agrarias, se acabaron las propiedades señoriales y la tierra se convirtió en propiedad privada. Las tierras empezaron a ser utilizadas de manera mucho más eficiente y muchos campesinos quedaron sin hogar. Los burgueses comenzaron a comprar parcelas. Se genera a raíz de una nueva mentalidad, una nueva forma de pensamiento llamado liberalismo económico, que se consolida como una nueva forma de pensar y de actuar de manera más abierta a la inversión y a la innovación y a la búsqueda del beneficio económico. El principal precursor o representante del capitalismo o de la escuela del liberalismo económico es Adam Smith con su obra La riqueza de las naciones. Las etapas y extensión de la revolución industrial. En el siglo XIX, la revolución industrial se expandió por grandes partes de Europa y a Estados Unidos y Japón. Los otros continentes se convirtieron en fuentes de materia prima y mercados de exportación. La primera revolución industrial se da debido a que las principales industrias y los sectores como el tejido, la industria de hierro y el transporte empieza a crecer. Se empiezan a utilizar una serie de inventos que aumentan la producción textil. El carbono se utiliza en los procesos de fundición. En el transporte el uso de la máquina de vapor fue revolucionaria. Se usaron barcos de vapor y locomotoras. La segunda revolución industrial se inicia hacia 1870. La industria química, productos farmacéuticos, abonos, explosivos, nylon, etc. La industria eléctrica, alumbramiento, telecomunicaciones, telégrafos, teléfonos, radio, los transportes, tranvía, metro. El motor eléctrico que reemplaza la máquina de vapor. Se reemplaza el hierro por el acero. En la construcción de medios de transporte, maquinaria e incluso bienes de consumo. La industria automotriz. Hay una invención del motor de combustión interna y la utilización del petróleo. La revolución industrial acelera nuevas contradicciones sociales, ya que la producción fabril da origen a fenómenos como la explotación capitalista, la concentración de capitales en el poder de una élite industrial y tiene un contrapeso en las masas de proletariados que se fueron aglomerando en torno a las fábricas. Con la revolución industrial se hizo evidente que el enriquecimiento de una oligarquía burguesa solo podía consumarse en forma inversamente proporcional a la miseria y a la explotación proletaria. Las máquinas desplazaron a las fuerzas de trabajo humano, sometieron a su ritmo al trabajador, permitieron con ello su explotación intensa. Los artesanos comenzaron a abandonar sus herramientas y se convirtieron en obreros. La migración rural en torno a las fábricas generó un crecimiento anormal de las nuevas ciudades industriales, donde la miseria, la falta de servicios urbanos, la concentración poblacional, la violencia social, la prostitución y el vandalismo fueron los rasgos distintivos de la era industrial. Finalmente, la industrialización representó el enfrentamiento de dos sistemas opuestos entre sí, el capitalismo contra el socialismo. Las grandes ciudades industriales supusieron una mayor disponibilidad de alimentos. Ello repercutió en un descenso de la mortalidad y un crecimiento significativo de la población. Esto se concentró en ciudades que fueron creciendo con las oleadas de migrantes procedentes de las zonas rurales atraídas por el trabajo en la industria.
Las ciudades industriales aparecieron rápidamente en Inglaterra, noroeste de Europa y noreste de los Estados Unidos. De manera simultánea aumentó la población en las ciudades ya existentes. El crecimiento de esta no fue acompañado de una planificación urbana, de ahí la carencia de servicios básicos, agua corriente, alcantarillado, etc. La falta de higiene era absoluta, los trabajadores vivían hacinados en las pequeñas y míseras casas. Mientras tanto, la burguesía vivía en elegantes barrios que mejoraron progresivamente sus servicios de alcantarillado, agua potable, iluminación y pavimentación. Las ciudades industriales aparecieron rápidamente en Inglaterra, noreste de Europa y noreste de Estados Unidos. De manera simultánea aumentó la población en las ciudades ya existentes. El crecimiento de esto no fue acompañado de una planificación urbana, de ahí la carencia de servicios básicos, agua corriente, alcantarillado, etc. La falta de higiene era absoluta, los trabajadores vivían hacinados en pequeñas y míseras casas. Mientras tanto, la burguesía vivía en elegantes barrios que mejoraban progresivamente sus servicios de alcantarillado, agua potable, iluminación y pavimentación. Las condiciones laborales de la vida de los trabajadores. Las condiciones de vida de la clase trabajadora durante las primeras fases de la industrialización fueron deplorables, eran sometidos a largas jornadas de trabajo hasta 16 horas. Las condiciones de seguridad en las fábricas y minas eran precarias, insalubres, sin algún tipo de seguridad laboral o social. Vivían en sucios suburbios de las ciudades industriales, sin servicios básicos como una deficiente alimentación y en consecuencia con problemas de salud. Capitalismo. Como se comentó antes, el auge de los descubrimientos tecnológicos y geográficos inició desde el siglo XV. Durante el Renacimiento, todos estos cambios originaron una nueva forma de organización económica, política y social. Nacieron la industria, la propiedad privada y el obrero, cuya única propiedad era su fuerza de trabajo. El taller artesanal comenzó a desaparecer y a ser sustituido por la fábrica. Fue el origen del capitalismo. Así, el modo de producción capitalista se comenzó a consolidar mediante la producción fabril que se generó con la revolución industrial, el auge de las potencias industrializadas en el contexto del imperialismo moderno, fase superior del capitalismo. El capitalismo mercantilista surge en la Edad Media y perdura bastante hasta fines del siglo XVIII. El mercantilismo fue el modo de producción basado en la acumulación de metales preciosos, principalmente de oro y plata, y en el control económico estatal. El capitalismo industrial, consecuencia de la revolución industrial que se logró hasta la depresión económica que duró de 1873 a 1897, se identificó con el lema laissez-faire, dejar hacer. En esta etapa también se ubica el imperialismo, sistema que se habla más adelante. El capitalismo contemporáneo se ha desarrollado en distintos momentos, desde el estado benefactor de John Maynard Keynes, keynesianismo, hasta la globalización actual. Los viejos talleres artesanales del feudalismo fueron desplazados por las grandes fábricas, con lo que la economía local y cerrada desapareció. Como característica del nuevo sistema de organización económica social capitalista surgieron la división del trabajo, la especialización en algún proceso o momento productivo y el individualismo.
Todos estos caracteres beneficiaban a los propietarios de las fábricas, pues los trabajadores se convertían en obreros asalariados especializados. Fue en esta etapa en la que se empezó a hablar de la mano de obra calificada. Patrones y proletariado. Lo anterior también atrajo el establecimiento de nuevas relaciones de producción, nuevas fuerzas productivas y medios de producción. Surgieron dos clases sociales antagónicas: los propietarios de las fábricas o capitalistas o burguesía, y los trabajadores asalariados u obreros. Además, se empezó a producir a gran escala, lo que se derivó en el desarrollo de la competencia, la inversión y el comercio, lo cual ayudó al capitalismo a obtener su fin último, la ganancia. También se fundaron los bancos y las sociedades anónimas. Por lo tanto, lo fundamental para el sistema económico capitalista empezó por la producción, la concentración y acumulación de dinero capital. El sistema capitalista se originó y consolidó a partir de los diversos movimientos históricos que ya se abordaron. El liberalismo económico, por lo tanto, es el desarrollo de la ideología liberal, también influida en la consolidación del capitalismo. El liberalismo se puede entender de dos formas: una de ellas como filosofía política de la libertad, que significa progreso, renovación, permanencia de intelecto, a la vez que la ruptura de todos los obstáculos que inmovilizan el pensamiento. La otra, como una corriente doctrinaria que nace en el siglo XVIII y se desarrolla en el XIX, cuya esencia es la no intervención del Estado en la vida económica, en cuyos casos se le denomina liberalismo económico. Esta corriente se fundamenta en el lema laissez-faire, laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, es decir, en la idea de un sistema económico operado por leyes internas como una mano invisible, libre de toda inferencia política del Estado. El liberalismo clásico elevó al mercado hasta considerarlo el motor del progreso humano. En el liberalismo económico se entiende que el libre comercio y las leyes del mercado deben ser salvaguardadas para que esa mano invisible pueda gobernar en intereses de todos. Las precarias condiciones en que se desarrollaba la vida de la clase trabajadora alentó la aparición de una ideología que criticaba el sistema capitalista, el socialismo.